Buenas y bienvenidos a un nuevo video. El 2022 ya está aquí y yo apenas me estoy acostumbrando de que se terminó el 2020. Por eso, para celebrar el nuevo año, les doy mi top 5 de las mejores series que vi en el 2021. Recuerden que esto es 100% mi opinión y solo hablaré de las series que se estrenaron este año o que alguna de sus temporadas salieron este año. Si no estás de acuerdo conmigo o si quieres agregar una en particular, deja tus opiniones en la caja de comentarios. Bueno, ahora sí, comencemos. Número 5. La vida de Duke. Las aventuras de Duke, el perro de la película Up, mientras descubre los peligros de los suburbios. Ver esta serie es como ver un rayo de sol en una bonita mañana. Perfecta para relajarse y pasar un rato agradable con la animación de primera calidad que nos da Disney. DuckTales es exactamente lo que quiero de una serie de televisión de Pixar. Breve, muy bien ejecutada y con un toque melancólico. Esta miniserie consigue ser un retrato conmovedor del vínculo entre un dueño mayor y su nuevo perro en la vida cotidiana. Todos los episodios cortos están disponibles en Disney+. Número 4. Agretsuko. Harta de su ingrato trabajo en la oficina, Retsuko, una panda roja de 25 años, descarga la ira que acumula durante el día cantando heavy metal a pleno pulmón en un karaoke. Para los que hemos seguido esta serie desde el principio, ha sido todo un viaje ver lo que ocurre en la vida de Retsuko, porque esta serie es una de las que realmente puedo llamar adultas, y no porque se digan malas palabras o hayan escenas de sexo o violencia, podrías ver esta serie con tu abuela católica, sino porque trata de los problemas que un joven adulto tímido se encontraría en el mundo laboral. Hay que tener en cuenta que Agretsuko está dirigida principalmente a un público japonés, por lo que muchas de sus experiencias están ambientadas en ese contexto. Sin embargo, pude identificarme con sus situaciones muchas veces. Y lo mejor de esta serie es que no tiene miedo de ser adorable. Ya había hablado antes de lo cansada que estoy de que en la animación para adultos haya cierto miedo de ser lindos, porque parecen menos serios, pero a Agretsuko no le importa y diseña sus personajes con la misma compañía que hace a Hello Kitty. Puedes encontrar las 4 temporadas de Agretsuko en Netflix. Número 3. Castlevania. La adaptación del juego con el mismo nombre sigue la historia de un cazador de vampiros y su equipo que luchan por salvar el mundo asediado por un ejército de criaturas desatadas por Drácula. Con algunos altibajos entre temporadas, Castlevania sigue siendo mencionada a menudo como una de las mejores adaptaciones de videojuegos jamás creadas, y para mí tiene uno de los mejores primeros episodios de una serie. Y para cualquiera que no haya jugado Castlevania, sigue siendo increíble de ver. A nivel técnico, esta fantasía oscura de horror es una de las mejores animaciones que ofrece Netflix. Las escenas de acción son espectaculares. Además, el argumento mantiene el viaje épico con un toque de comedia. Los personajes también son geniales y me hicieron interesarme por la serie más que nada. Todas las temporadas están disponibles en Netflix. Número 2. Invincible. Un joven de 17 años llamado Mark Grayson es como cualquier otro chico de su edad, solo que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta. A pesar de esta sinopsis genérica, Invincible está lejos de ser como Young Justice y se parece más al espíritu oscuro y violento de otra propiedad de Amazon, The Voice. La serie también subvierte los clichés del sobreexplotado género y crea su propio tipo de superhéroe. Invincible no se guarda el gore, pero no lo utiliza como factor de choque, sino que explora las consecuencias de la violencia y la crueldad que hay detrás de los llamados héroes y villanos. Tanto así que en su primera temporada el personaje más interesante es el villano, del que no diré más nada para no spoilear. Puedes ver todos los episodios en Amazon Prime. Antes de mi favorito, unas cuantas menciones honoríficas. Love, Death, Robots, Monsters at Work, Final Space, es una tristeza de que lo hayan cancelado, Amphibia y Cortocircuito. En primer lugar tengo a Arcane. Mientras la discordia separa las ciudades gemelas de Piltover y Sean, dos hermanas se enfrentan en una feroz guerra entre tecnologías mágicas y poder político. Ya hice un video completo sobre Arcane y lo adjuntaré más arriba para los que quieran escuchar a fondo lo que pienso de esta serie, así que resumiré mis pensamientos para este video. Básicamente creo que Arcane es una de las mejores series que han salido en años, no solo porque es técnicamente innovadora y fantástica, sino porque la historia atrapa tanto a los fans del videojuego original como a los recién llegados como yo. La historia es dramática en el mejor sentido y hace que te intereses por las disputas internas de los personajes y las ciudades.
Es un programa épico de sci-fi que es más que simple entretenimiento. Esta es mi lista de las mejores series animadas que vi en el 2021 y espero que el próximo año sea mucho mejor. Es todo lo que tengo que decir porque ahora les toca a ustedes y les pregunto, ¿cuál fue su serie favorita del año? Muchas gracias a Héctor Guerrero por comentar mi video sobre Arcane y muchas gracias a ustedes por ver este video. No se olviden de darle like, suscribirse y unir a la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Alu les dice, ¡Feliz año!